Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este jardín al fin del mundo. Voy pisando las hojas del otoño, ahí escuchan ustedes el pajarerío que anda alrededor mío, que el tehues, bandurrias, todo muy sureño, ¿eh? Y ahí el fiel chucao que me acompaña siempre. Hoy día es día lunes y como dice Neruda, el día lunes arde como el petróleo. Nos cuesta empezar el día lunes. Sucede que nos cansamos de ser hombres o mujeres o seres humanos, pero aquí estamos en este pequeño oasis, así esperamos, del jardín, donde les ofrecemos de lunes a jueves un espacio de conversación, de caminatas peripatéticas por el jardín. Hoy día tenemos un entrevistado muy interesante. A mí me gusta la gente que tiene doble militancia, que se mueve en distintas dimensiones. Por un lado, es un editor, diría yo, mítico de la escena editorial alternativa, que hoy día celebramos tanto, la variedad de libros editados por pequeñas editoriales, libros de gran factura y calidad, que han logrado mostrar y traer a autores nuevos escritores, recuperar autores perdidos, cuando parecía que todo el escenario editorial estaba dominado cada vez más y devorado por transnacionales y editoriales que se comían a otras editoriales, que ya dejaban, uno ya no sabía de quiénes eran. Bueno, una editorial muy importante en esta historia, creo que fundada en el año 2007, se llama Alquimia Ediciones, una editorial que ha traído y ha mostrado una parte importante de la literatura chilena del último tiempo. Hay distintos autores, desde luego Elvira Hernández, Carlos Cosiña, Verónica Sonde, por citar algunos, Bruno Cunio, Soledad Fariña, Ann Carson, mi querida Bárbara Delano, editaron Playas de Fuego, amiga mía, gran amiga Bárbara Delano y gran poeta. Bueno, esa editorial, cuyo editor es un valdiviano, oriundo de Valdivia, gerente general de Big Sur, que escribió un libro que se llama La poesía chilena no existe y La magia del sur, prosa poética sobre su infancia y adolescencia. Ese mismo editor también tiene otra pasión, es la pasión por la historia política de las décadas anteriores en Chile. Él es investigador, es académico del diplomado en edición de la Universidad Católica de Chile y acaba de sacar un libro muy interesante, Animal Político, un perfil de Jaime Guzmán, editado por Debate. Guido Arroyo en el Jardín. Guido, un gusto de conversar contigo esta tarde. No, un placer, Cristian, estar este lunes contigo conversando. Lo primero vamos a hablar de no puedo dejar de preguntarte inevitablemente por tu trayectoria editorial con la literatura. Cuéntame un poco la historia de Alquimia, cómo nace esta editorial que nace como una aventura, ¿no es cierto?, en un escenario que yo acabo de escribir más o menos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se fue dando la historia? ¿Cuál era el proyecto y el sueño que había detrás de la mítica editorial Alquimia? Sí, nosotros somos una editorial, diría, un poco ya vieja dentro de la escena, porque nace en un contexto de un poco un descampado del panorama editorial independiente que se ha consolidado el día de hoy. Cuando nace existían muy pocos sellos independientes que eran más bien sellos medianos y no había mucha cabida a autorías emergentes y sobre todo lo que nos interesaba, el rescate de ciertos autores de los fines de los 80, de los 90, que no tenían espacio editorial, digamos. Nace en un contexto con pocas librerías, casi sin ferias del libro. Sin Furia del Libro. La Furia del Libro, nosotros fuimos... De los pioneros también. Tal cual, de hecho hay solo 3 editoriales que siguen en La Furia, que estuvieron en la primera feria, y claro, era más pasión y más desborde que un escenario cultural asentado, digamos.
Ya, ¿y cuál era el proyecto? ¿Cuál es el proyecto de Alquimia? ¿Cuál es la línea editorial, por decirlo así? En ese momento nuestro interés radicaba mucho en poder mostrar voces emergentes y sobre todo mostrar obras cuya estética no era la predominante de la época. Sobre todo en nuestra línea de ficción tuvimos el honor de publicar a autores como Matías Celedón, Nona Fernández, que eran autores que estaban un poco fuera de foco, y en poesía Elvira Hernández y Carlos Cosiña fueron de los primeros autores de nuestro catálogo. Luego la línea se fue perfilando a un poco lo que más nos interesa hacer y lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy en torno a la idea del rescate. Buscar archivos, buscar las obras más un poco laterales de ciertos autores, nos interesan mucho los epistolarios y un poco lo que está fuera del canon o fuera del foco central. El otro canon. Exacto. E ir articulando un otro canon, que hay muchos autores que están fuera de esa línea. Hay de los autores más interesantes. Hay uno que tú citas, has citado varias veces en varias entrevistas, que me pareció muy interesante, que es Maja, si se pronuncia, Vial. Poeta valdiviana, y que yo creo que ejemplifica muy bien lo que tú estás diciendo, hablemos de ella. Tal cual, o sea, Maja es una figura muy parecida, por ejemplo, a Rodrigo Lira en su carácter disruptivo, en su carácter también performático que tenía dentro de su obra, y era una autora que quedaba fuera de todas las fotos o las fotos más como clásicas que se generaban en torno a la escritura de poesía escrita por mujeres en esa época. Y claro, nosotros hicimos también una antología muy transversal de su obra y siempre intentando también de hacer libros que pudieran acercarse a la mayor cantidad de lectores. Es decir, que tuviera una batería crítica y un trabajo, digamos, de notas al pie robusto, pero que fueran legibles de una manera más transversal, evitando un poco ese libro que aleja a la gente, que puede ser demasiado abigarrado o demasiado cerrado en sí mismo. Y otra figura relevante, importante para ti, yo entiendo que tiene con un ascendiente sobre tu propia escritura, me imagino también, es Elvira Hernández, que es Premio Nacional, pero leída, muy conocida en los círculos que leen poesía, pero poco conocida por el público más amplio. Hablemos de esa autora, de esa poeta tan importante. Sí, bueno, un poco mi pasión por la poesía radicaba, lo hablábamos anteriormente, por Elvira Hernández, por Gonzalo Millán, por Enrique Lin, fueron figuras muy importantes en mi formación lectiva. O sea, yo valdiviano en una pieza de pensión, 18 años leyendo a Elvira, y tuve el placer de conocerla 3 años después y luego volverme amigo de ella, publicarla. Hemos publicado ya 3 libros, yo he hecho varios libros de ella, cerca de 6 o 7. Y nada, es una figura para mí central, la verdad. O sea, es una poeta que siempre intentó de pasar desapercibida, una poeta que desarrolló una increíble obra sin preocuparse por difundirla, por gestionarla. Y los últimos años ha habido una mirada reflexiva sobre su obra, yo creo que totalmente justa, lo que le llevó, digamos, a obtener el Premio Nacional. Pero sí, para mí una de las figuras más importantes de la poesía chilena. ¿Qué trae Elvira Hernández a la poesía chilena? A ver si es difícil, yo sé, pero 2 vislumbres de su poesía para alguien que no la conoce y quiere aproximarse a ella. Hay una beta de la poesía de Elvira que es profundamente reflexiva. Es una persona que se ha formado en el mundo filosófico, que tiene una mirada crítica de la existencia, y en sus poemas, sobre todo, por ejemplo, en uno de los últimos libros que publicamos de ella, Pájaros desde mi ventana, hay poemas que son realmente aforismos muy, muy profundos, muy intensos, muy reflexivos en torno al acontecer actual, y eso es una beta que desarrolló desde el inicio de su obra. Y otra línea que a mí me apasiona mucho y que en eso coincidimos como vitalmente es el tema del merodeo. Ella ha escrito mucho sobre la trama urbana, digamos, ¿no? Ha escrito sobre Santiago, ha escrito sobre Valparaíso, ha escrito sobre diferentes zonas. El merodeo, merodear. Tal cual, tal cual. Por esos territorios. Tal cual. Y en esas 2 tensiones yo creo que se erige una obra que a la vez un poco se cristaliza y quizá la obra más capital de ella es La bandera de Chile, que es uno de los textos... Ese es el libro, sí, muy conocido. Yo creo que preclaros en su mirada crítica del momento, digamos, de la dictadura. Y nada, para mí es una autora increíble y totalmente contemporánea, una autora que está escribiendo en todo momento y que lo que hemos leído de ella es, yo creo que una parte del iceberg de todos los cuadernos que hay abajo. Bueno, y está este libro tuyo, La poesía chilena no existe, 2019, un título provocador. ¿Cómo que la poesía chilena no existe? ¿Qué es lo que no existe? Básicamente a mí lo que me interesaba un poco era poder salir de la idea de los rótulos. Ese texto viene de un ensayo en la cual yo digo, bueno, la poesía joven en sí no existe porque hay un autor de 55 años que puede ser totalmente joven y hay un autor nacido en Rancagua o en Valdivia que puede ser totalmente
no chileno, no patriota. Y un poco esa era la idea, digamos, de dejar de leer, digamos, con categorías tan sesgadas. Y claro, quedó como un título provocador, obviamente. Y tú has hablado ahí de que no te gusta esta figura de estos poetas totémicos, estas figuras. Bueno, Enrique Lin también era muy crítico de esa figura, el dios del Olimpo, el gran yo, que fueron los grandes volcanes de la poesía chilena, ¿no es cierto? Figuras de yo fuerte, un Neruda, un Huidobro, todas son grandes personalidades. Y de alguna manera, ¿qué ha pasado con eso? ¿Eso ha desaparecido? ¿Cuál es la situación hoy día en Chile en relación a esos padres? Sí, yo creo que sociológicamente Farideh Serán lo describe muy bien en la guerrilla literaria, esta obsesión por ser la voz totémica o la voz que domine una época, digamos, y un régimen estético. Yo creo que eso se ha mantenido lamentablemente, pero junto a Enrique Lin, junto a Elvira Hernández, humildemente obviamente uno, creo que como dices tú, no le hace bien a nadie, digamos eso. O sea, pero Zurita sería un poco continuar de esa línea, ¿no? Sería una gran voz totémica, es un yo fuerte. claro, es un yo rotulante. No sé si es un yo que genera muchas como personas o adeptos que mimeticen su escritura, como pasaba, por ejemplo, con Neruda o con otras figuras como Huidobro. Pero sí, me pasa que considero que lo que decía Gonzalo Millán me gusta mucho, que la poesía tiene que entenderse como los valles transversales, ¿no? Como entender que hay diferentes voces y diferentes manifestaciones que enriquecen una escena en vez de siempre estar buscando la voz única. Sí pasa que el periodismo cultural o la academia a veces se siente obligada a establecer estas como listados de quiénes son los más rotulantes, quiénes son los mejores, pero creo que lo que queda al lado de eso, creo que me parece mucho más interesante. La biodiversidad poética, habría que hablar de chilena, ¿no es cierto? Tal cual. A ver, tú partiste el 2007 con Alquimia. ¿Cuál es la situación hoy día editorial? A ver, ¿qué está ocurriendo? A ver, ¿hay público para estos libros de poesía? Tengo en mis manos un libro que me acabas de traer de Rodrigo Lira, muy interesante, un compendio de cuadernos inéditos en una preciosa edición que tengo aquí de Editorial Alquimia. ¿Cuál es la situación editorial, el escenario editorial hoy? Si lo comparas con el 2007, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué cosas emergentes aparecen? ¿Dónde estamos? En un momento en que se habla de la crisis de lectura, que no hay lectores, no sé si será un mito o no, la Feria del Libro estaba llena, eran multitudes, no sé si la gente compra libros para guardarlo, colocarlo en la biblioteca y los lee o no. ¿Tu mirada sobre eso? Sí, yo creo que ha evolucionado mucho el momento editorial. Entre el 2007 al 2011 hubo una eclosión de editoriales independientes. Estadísticamente se dicen que se llegan a cerca de 80 editoriales nacidas en esos 4 años. Y luego de eso se desarrolló un gran campo, yo diría que el lector, y a la vez que visualizó en el libro una suerte de capital cultural y capital simbólico interesante, digamos, y vio este mundo independiente como un mundo que florecía con, como decíamos, con otras temáticas, con otras diversidades y con otras propuestas, digamos. Hoy en día uno podría decir que este fenómeno que fue totalmente under, como todo fenómeno under, termina siendo mainstream, ¿no? Claro. Y un poco se generó, digamos, esa correlación. A mí me pasa que yo hago clases de edición hace muchos años y me sorprende cómo cada año hay tantos estudiantes con ganas de ser editores, con ganas de ser... Hay vocación de editor. Hay una vocación de editor y sobre todo de Mira, temáticas muy pero divertidas. eso es muy esperanzador. Sí, es esperanzador y también yo siento que en el fondo hay un interés por buscar diferentes temáticas, sobre todo siento cercano al nicho. Yo estuve, como decías, de gerente de una distribuidora, estuve 3 años y medio En Big Sur. en Big Sur y notaba impresionantemente cómo cada vez las temáticas más particulares eran las que atraía la atención de ciertas personas. Las tribus Exacto. se congregan en torno a libros, autores. Es mucho eso hoy día. Influencers que hacen libros, en fin. Tal cual. Y yo creo que ese mundo va floreciendo, como dices tú, está en simbiosis en las redes sociales, está en simbiosis al consumo cultural que se realiza hoy en día, pero sí creo que hay un momento de más masividad y sobre todo gente que entiende que adquirir un libro y difundirlo quizá en sus redes sociales le da, digamos, algún tipo de capital simbólico. ¿Y se está leyendo poesía? ¿Hay lectores jóvenes que estén leyendo? ¿Se está leyendo poesía chilena y poesía en general? Buena pregunta. La verdad que no podría atisbar una respuesta, sí podría decir que se publica mucha poesía, lo que ha sido algo histórico, y que siempre hay, Chile es un gran productor, digamos, y multiproductor de diferentes poetas, digamos, y diferentes voces. Pero lectura no podría, digamos, atisbar. No hay estudios de eso. No hay ¿A estudios quién de le eso. preguntan, lee usted una poesía? Pero sería interesante saberlo, ¿eh? Tal vez haya
hay un movimiento subterráneo de lectores que no sabemos. Estoy caminando por el jardín con Guido Arroyo, editor, investigador. Ya vamos a llegar al libro que él acaba de publicar, una biografía muy intensa, Animal Político, un perfil de Jaime Guzmán editado por Debate. Lo último que me quiero preguntarte es tu libro La magia del sur y tu relación con el sur, con Valdivia, pero una relación no de tarjeta postal de Valdivia, es otro sur que aparece ahí, ¿no es cierto? Porque siempre los santiaguinos vamos al sur y miramos el sur como la tarjeta postal de Valdivia, esta preciosa ciudad, entre paréntesis, con un río, etcétera. ¿Cuál es el sur que tú quisiste relevar ahí, en ese libro? Que justamente en ese libro, La Comanda, fue un libro, digamos, poco solicitado, era mostrar la experiencia de una persona que había crecido en ese entorno y había decidido migrar a Santiago, que es mi caso biográfico, como el de muchos, por ejemplo. Como el de Jorge Telier. Tal cual. Que venía de Lautaro y llegó acá a Santiago, en un salto. Y justamente era, un poco con esa figuración telleriana, era quizás salir de la postal, como bien dices tú, de la persona que iba, por ejemplo, en enero a Valdivia o en febrero y que se enamora de una ciudad que es una ciudad increíble, y mostrar todo el tejido urbano, todo el tejido histórico, todo el tejido político también que hay en una ciudad tan maravillosa como Valdivia, tan un polo cultural en los 80s, una ciudad un poco isla, una ciudad donde las universidades tienen una raigambre muy fuerte, y un poco quería retratar eso, como un lado B de la ciudad, una ciudad que quiero tanto, digamos, y a la cual intento regresar cuando puedo. No puedo dejar de pensar en Chuenquinilo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de Valdivia, esa canción fue importante, ¿eh? Sí, disculpa que haga una digresión personal. Yo Chunquerín lo escuché de muy de infancia, porque uno de los dos vivió en la casa que mis padres tenían de arriendo de pensionista. Entonces yo tengo como los cassettes firmados y cosas por el estilo. Así que sí, es una hebra muy profunda. Ya, pero tú hablabas de esa peculiaridad de Valdivia que nosotros no conocemos y que miramos solo la tarjeta postal. Si tuvieras que decir 2 o 3 elementos de la Valdivia de hoy que sean interesantes. Una cosa muy interesante en la Valdivia de hoy es la multiplicidad, digamos, de sensibilidades culturales, por ejemplo, que brotan. Hay un tema muy interesante que yo intento retratar ahí, que es el Fungifest. O sea, hay un festival dedicado a la cultura fúngica, serio, de divulgación. Eso es impresionante. Hace muchos años. La Fungifest. Claro, y eso tú dices, bueno, eso se está desarrollando en una ciudad de pocos habitantes, con una seriedad, con una capacidad crítica, atisbando quizás cosas que posteriormente desde Santiago se ven como fenómenos interesantes. Entonces, ese tipo de cosas para mí es muy interesante que suceden particularmente en una ciudad tan efervesciente culturalmente como Valdivia. Guido, y aquí aparece tu lado B o tu otra dimensión, que es el de animal político, porque te has interesado en la política de cuando tú eras niño, no ni siquiera habías nacido, los 70, los 80, y acabas de publicar esta biografía Animal Político de Jaime Guzmán. A ver, ¿de dónde te viene esa pasión? ¿La has tenido desde siempre y habías publicado un libro sobre chacarillas? Háblame un poco de esa segunda pasión. Ya hablamos de la pasión del editor, ahora hablemos de... Sí, yo creo que gran parte de la culpa es que vi muy pequeño la batalla de Chile claro. a un profesor de historia que en segundo medio nos mostró esa película en Valdivia. Justo yo estudiaba al lado del río, digamos, y creo que eso fue muy marcante en términos vitales. Y por otra parte, ser editor, y sobre todo ser un editor que trabaja con archivos, es amar investigar. El momento más cómodo en mi vida es cuando estoy solo en mi pequeña oficina investigando y viendo archivos y contrastando, y un poco esas dos pasiones brotaron para interesarme mucho por este periodo. Me parece que es un periodo que todavía no ha sido del todo visitado, es un periodo todavía incidente en nuestro cotidiano, y particularmente la figura de Guzmán surgió cuando trabajaba para otro libro, Chacarilla, Los Escogidos de Pinochet, y ahí me di cuenta que era una figura muy rotulante, totalmente inexplorada en algunos costados, totalmente sesgada, la forma en que se miraba, digamos, esta figura, y después de los procesos constituyentes fallidos me di cuenta que era una figura que va a seguir presente los próximos 15, 20 años. El fantasma de Guzmán sigue penando, o sea, empezó a penar después del rechazo al primer proceso constituyente, y el segundo, cuando queda la Constitución. Bueno, ahí podemos discutir, algunos discuten que si es la de Jaime Guzmán o ya es un Jaime Guzmán transformado, pero la matriz parece estar ahí. Tú afirmas, y lo que uno leyendo el libro se da cuenta de esto, que no hay, digamos, que no ha habido ninguna figura en la derecha que pueda reemplazar la capacidad de articular ideas, liderazgos y acuerdos
como Jaime Guzmán. O sea que es una figura única en la derecha, que no hay reemplazo a ese referente. ¿Con qué personaje te encontraste, digamos, a partir de lo que te acabo de decir? Sí, sobre todo investigando al Guzmán, que me parece el más impresionante su capacidad de articulación, es el que comienza a estudiar en la Universidad Católica y termina rápidamente siendo uno de los asesores más importantes de la dictadura chilena. Era un Guzmán que tenía un poder de influencia en muchos espacios. De hecho, hay un documento de la DINA del año 1976 que investigan a Guzmán y donde establecen que él tenía poder ascendente en más de 25 instituciones, donde habían universidades, radios, gremios, subsecretarías, ministerios, incluso mencionan a la CIA. Y era una persona que tenía una suerte de termómetro de radar político donde convergía mucha gente y una capacidad, como decías tú, de articulación, que creo que de su sector no ha habido una figura tan rotulante y tan capaz, digamos, desde la muerte de Guzmán. Claro, muchos se preguntan qué habría hecho Guzmán. Preguntan, si hubiera estado vivo ahora, en este momento, en todo lo que pasó, en el proceso que hemos tenido hasta ahora, es una pregunta que hacemos. Es el candidato que logra desplazar a Lagos en una elección en la zona poniente, en la candidatura a senador. El que se enfrenta al Mamo Contreras, otra figura que requeriría una biografía. A ver, vamos viendo, tú tenías en una investigación yo me imagino que uno parte con una idea y después se va encontrando con elementos que no pensaba. ¿Qué es lo que más te llamó la atención o te interesó o te sorprendió en tu investigación de la figura de Jaime Guzmán? Hubo un momento muy importante que fue cuando comencé a buscar mucho sus papeles íntimos. En el archivo de la Fundación Jaime Guzmán hay un repertorio muy amplio de documentos vitales y ahí se puede emerger un Guzmán reflexivo, un Guzmán con ciertos niveles de emotividad, de nostalgia, guardaba muchas postales y ahí pude ver como este personaje, como el anverso del personaje público. O sea, era un personaje que sabía que tenía una función pública, era un excelente orador, era un excelente articulador, pero que debajo de él había una suerte como de vocación hacia su idea política de una manera totalmente abyecta, totalmente clara, y toda su vida se encauzaba de eso. Y eso me pareció sorprendente porque, y un poco el título del libro lo remite, era una persona totalmente dedicada hacia lo político, que también es una figura, yo creo que bien inédita dentro de Chile. O sea, una persona que empieza a militar formalmente antes de sus 15 años y no deja de hacerlo en ningún momento de su vida. Oye, a ver, me imagino que encontraste un personaje con luces y sombras, como todo lo hace en una biografía. ¿Cuáles son las luces más importantes y cuáles son las sombras más importantes de Guzmán? Las luces son, yo creo que un poco lo que hemos mencionado, su capacidad de articulación, su capacidad de liderazgo, su capacidad de formación y un poco lo que hablábamos de la capacidad de hablar con personas que no pensaban igual a él. Cosa que también siento que falta mucho en la política de hoy. Desde luego. Por ejemplo, él propone, entiendo, a Gabriel Valdés como presidente, no sé si del Senado, de lo que era, él lo propone, siendo alguien que era de la ribera opuesta, digamos, completamente. Tal cual, y Gabriel Valdés habla, digamos, en su funeral. Yo creo que hoy día nos domina esta política del sinfiltrismo, por decirlo de alguna manera. Sinfiltrismo, es verdad. Que me parece que no le hace bien absolutamente a nadie, que es denostar al otro sin querer dialogar con él, digamos, ¿no? A propósito de Sin Filtro, comparémoslo con a esta hora se improvisa. Exacto. Es un espacio importante donde aparece Guzmán. ¿Cómo fue ese programa? Un programa mítico, yo lo recuerdo, porque yo era niño, me acuerdo perfecto, todos esperábamos ese programa para verlo. ¿Cómo era ese programa y qué rol jugó ahí Guzmán? Bueno, en los documentos que él registró, hay muchas cartas que se enviaban, digamos, a Canal 13, que en ese momento estaba en la Universidad Católica, digamos, en el centro, hablando de lo excelente que él representaba el pensamiento de su sector, de la forma maestra que lo presentaba. Y era gente de estrato popular, de diferentes zonas que lo visualizaban. Yo creo que era un programa que era una suerte como de termómetro político de la época, una suerte de tolerancia cero en su mejor momento. Sí, sí. Y Guzmán tenía esa capacidad de articulación y a la vez la capacidad de escucha, o sea, de debate, del interés por el debate genuino. No, tenía una capacidad, tenía una presencia. Yo creo que el personaje más fuerte del programa, el que más
tiraba las cámaras, digamos. O sea, las cámaras lo tiraban. Él tenía una fascinación, ¿eh? Tal cual. Por los medios. Sí, sí. Le gustaba el Festival de Viña, por ejemplo. Sí. Eso muestra en tu libro. ¿Eh? Sí, era una el persona espectáculo. Muy interesada que también es otro de los elementos interesantes de su figura, una persona que le interesaba mucho sintonizar con el sentido de masas. Una persona que tenía un vínculo muy pasional con el fútbol, muy pasional con el Festival de Viña, una persona que prefería ser un peatón, ser un transeúnte, que también es algo que le falta a la clase política hoy en día, es decir, estar conectado, digamos, con el tejido social y con lo que ocurre. Yo no sé qué político va al Festival de Viña a ver realmente lo que pasa con el trap, lo que pasa con la música popular actual, etcétera. Me parece que no existe, digamos. Entonces también tenía esa pasión muy clara. Bueno, yo era estudiante en el Campo Oriente, en la época de la dictadura militar, y me acuerdo que me impresionó ver subir a este profesor Jaime Guzmán, que era una figura muy conocida también en ese momento, que uno sabía que era el ideólogo del régimen, subir a la micro solo, sin guardaespaldas, sin nada, sentarse. Eso a mí me impresionó de él. Y ahí tal vez viene esta nostalgia que hay en algunos hoy día de lo que fue la UDI popular. Y fíjate que va Longueira, ahora de candidato de la UDI, como con una nostalgia, es un retroceso. ¿Cómo lo ves tú eso y cómo ubicas a Longueira en relación a Guzmán? Bueno, un dato interesante es que Pablo Longueira fue la persona encargada de organizar el funeral de Estado de Jaime Guzmán Errázuriz, y me parece que es la persona que conecta más con las primeras ideas, digamos, de la fundación de la UDI en torno a esta conexión hacia lo popular dentro, digamos, del ideario de Jaime Guzmán. Anteayer veía una entrevista de Pepa Hoffman diciendo que no es la única persona, pero sí me parece que es la persona que encarna con mayor sintonía esta forma de entender lo político y de entender en un relato del ideario de Guzmán, de llevar a cabo una política en sintonía, digamos, con otros espacios. Estamos caminando en el jardín con Guido Arroyo, editor, investigador, autor de la biografía de Jaime Guzmán. Vamos a ir a una breve pausa, pero quiero recordar que la próxima semana comienza la celebración, en realidad el domingo 21, ahora mismo, empezó la celebración del We Tripantu, ya partió, o sea, ayer domingo partió el Año Nuevo Mapuche, que se desarrolla entre el 21 y 24 de junio, una fiesta importante, con alto contenido simbólico que nos conecta con los ciclos de la naturaleza. Vamos a irnos a la pausa con la canción Mapuche, obra del grupo musical Calfú, en colaboración con el Licura Chihuailaf, y regresamos con más conversación con Guido Arroyo sobre la biografía de Jaime Guzmán. Sigo caminando con ustedes por este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Bankin, el jardinero, y este es el programa Desde el Jardín, que se transmite por Radio Pauta de lunes a jueves a las 7 de la tarde, los viernes a las 7. Yo mismo estoy en Tu Hipócrita Lector, podcast y programa sobre lectores y literatura. Quiero recordar también que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y las metas cambian con el tiempo y la forma de ahorrar también. Nueva cuenta 2 metas de AFP Habitat, una cuenta de ahorro pensada para quienes tienen distintos objetivos y buscan una alternativa flexible. Además, el proceso de contratación es 100% online. Conoce más en afphabitat.cl. Y estoy con Guido Arroyo, ya lo presenté en el bloque anterior, editor de la mítica editorial independiente Alquimia, una editorial especializada fundamentalmente en poesía y poesía chilena. Pero también dijimos que él tenía su lado político, su otro lado, su lado B, y ha escrito un libro sobre chacarillas y acaba de publicar una biografía sobre Jaime Guzmán, de lo que estábamos hablando antes de ir a la pausa. A ver, tú hablas en el libro de que Jaime Guzmán dice: los fuertes y graves deberes avisoran lo que sería un rasgo característico de su estilo de hacer política, un pragmatismo absoluto. Y también perfilan la psiquis de un sujeto que se sintió desde muy joven llamado a una misión. Tratemos de entender en su origen, en su infancia y juventud, qué estaba, qué llevaba consigo, qué misión, o qué sentía que era su misión, cómo combinaba, porque hay una cosa como iluminista ahí, por un lado, ¿no?, de llevar una verdad o de qué sé yo, y por otro lado un pragmatismo. Entonces, ¿cómo se mezclan esos dos elementos en la figura de Guzmán?
Sí, es muy interesante cómo se amalgaman, por una parte, los primeros como fundamentos ideológicos de Guzmán, y un poco acá nos pasamos a lo que hablamos anteriormente de las sombras que uno podría visualizar en él, que él adscribe muy tempranamente a una figura franquista, es un defensor del franquismo desde su inicio, cuando ya habían, digamos, datos posibles o tangibles en torno a lo que acontecía, digamos, en España, y también adscribe al movimiento Fiducia, que es un movimiento... Tradición, familia y propiedad. Exacto, un movimiento totalmente antimarxista, un movimiento que integrista, un integrismo religioso, ¿no? Tal cual, tal cual. Y muy recalcitrante en su moralismo, muy duro. Estaba basado en la figura de Primo de Correa, un brasilero. Entonces, Guzmán comienza a tener estas como basamentos políticos que hacen su mapa ideológico y tiene una capacidad muy obsecuente para llevarlos a cabo. Eso yo creo que es... Para encarnarlo, porque hay mucha gente que puede tener todo eso, pero no él logra encarnar y articular, ¿no es cierto? Exacto. Entonces él en todo momento, en todo lugar que estuvo, visualizaba como una arena política para poder encarnar estos pensamientos o estas como bases ideológicas, y es lo primero que realiza en la Universidad Católica, donde él en todo momento cuestiona los movimientos más progresistas como movimientos políticos, ideológicos, que había que sacarlos. Decía, el estudiante tiene que venir a la universidad a estudiar, no a delinquir, no a hacer ningún tipo de elemento negativo. Entonces, tenía esta pulsión muy clara y fue lo que fue encauzando a lo largo, digamos, de su vida, digamos. Parece que la primera figura que admira políticamente es Jorge Alessandri, que también es una figura especial dentro de la derecha chilena. A ver, la relación entre Alessandri y Guzmán, ¿qué es lo que tienen en común y de distinto? Eso. Sí, la figura como crepuscular para él desde un inicio juvenil fue justamente Alessandri. A él le llamó mucho la atención las candidaturas, apoyó, digamos, una de sus intentos presidenciales, y yo creo que él admiraba mucho primero el roce intelectual que tenía esta figura. Ambos coincidían en algunos gustos como la música clásica, la ópera, ¿no? Claro. Se juntaban, de hecho, a escuchar ópera, y también el pragmatismo. Yo creo que hereda de él esta idea de, bueno, tú eres la persona, y Alessandri le escribe una carta, usted va a poder encauzar los caminos de esta nación, y yo creo que Guzmán toma, digamos, esa posta, la hereda, y la intenta llevar a cabo de una manera con mucha capacidad, pero de una manera muy abyecta, que siento que eso es un poco lo que define a Guzmán. Y de hecho, tan abyecta que incluso Guzmán se relaciona con grupos como Patria y Libertad, en una intención de canalizar todas las fuerzas que estaban, digamos, en contra del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, esas son las sombras, yo creo que más preclaras en torno a esa capacidad de poder adscribir o de reunirse con espacios solamente con el fin de poder concretar su idea. ¿Por qué te interesó Jaime Guzmán? Porque tuviste que dedicarle harto tiempo, ir a archivos, investigar. Por algo a uno le interesa un personaje. ¿Qué es lo que te movía detrás de la figura de él? Tú vienes más bien del mundo más de izquierda, con otra sensibilidad, ¿no es cierto? De la cultura, la poesía. ¿Por qué te fascina este personaje? Porque algo te fascina en él, ¿no? Yo creo que la primera elemento que me generó fascinación fue cuando comencé a ver documentos en torno a su funeral de Estado. Es el primer funeral de Estado en el proceso de la transición democrática. Es un evento que yo creo que vislumbra lo que iba a ser al menos los 5 o 7 años del inicio de los 90, donde había una frágil democracia, donde estaban la gente agolpada a la iglesia pidiendo que los militares volvieran a salir. Le gritaban a Pinochet, otra vez Pinochet, ¿no es cierto? Tal cual, había banderas de Patria y Libertad. Cuando entra Ricardo Lagos lo denostan, le gritan asesino. ¿Qué momento tan difícil? Uno ahí logra entender un poco a los presidentes de la transición de lo difícil que era el escenario, que siempre hay una crítica desde el pasado, pero pucha caramba, qué difícil la tenían. Y precisamente tal como dices tú, yo creo que ese evento sintoniza lo que fue esa frágil democracia y la tensión que existía, digamos, entre ambas partes. Yo creo que para mí es un escenario muy capital, una escena muy capital, y por eso decidí partir el libro, digamos, con esa crónica, una larga crónica de lo que fue ese día, digamos. Y otro elemento que me llamó la atención fue la capacidad que tuvo Guzmán entre el año 68 y 73 de vincularse en muchos espacios. O sea, era una de las personas de mayor influencia, de mayor injerencia en toma de decisiones. Se volvió una figura pública, un asesor, y termina siendo el jueves
después del el 3 de septiembre de 1973, la persona asignada a encauzar una nueva constitución. Bueno, pero era muy joven. ¿Qué edad tenía? 27 años. 27 años y Pinochet, el gobierno militar, le entrega a este joven, le entregó varias responsabilidades, ¿no es cierto? Le entregó a hacer discursos, le entregó a veces a ser casi vocero. Tenía 27 años, era extremadamente joven. Yo cuando llegué a ese dato pensé, no creo que exista un país en Occidente que haya encauzado, o sea, que le haya combinado a una persona de 27 años encauzar un proceso. O sea, más joven que Boric, ¿no? Más joven que Boric. Más joven que la generación de Frente Amplio, Tal cual. Jaime Guzmán. Ya, el asesinato de Guzmán fue algo brutal. Primero porque ocurrió en democracia, era un senador, iba a ir saliendo del campo oriente, yo recuerdo perfectamente. Imagínate que hoy día asesinaran a un senador, el impacto fue muy grande. Y ahí también tú en el libro planteas o sugieres hipótesis distintas a las que han primado oficialmente sobre el origen de este asesinato. ¿Qué es lo que te llama más la atención de todo lo que de eso que culmina en el asesinato de Jaime Guzmán? También fue un elemento, un pivote muy interesante para la investigación porque hay muchos cabos sueltos aún en su asesinato. Para mí, el dato más alegórico, más convincente en torno a ciertas zonas grises que hay en ese momento es que tanto el Ministerio del Interior de aquella época como el aparato de inteligencia militar tenían en conocimiento que habían al menos 3 figuras que eran posibles candidatos para un ajusticiamiento de parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Las 3 figuras en ese momento ya estaban ¿Quiénes eran las 3 figuras? Declaradas, digamos. Por una parte estaba, déjame recordar, pero continúe, Sí. Estaba Jarpa, Onofre Jarpa. Que es ministro de Interior. Exacto. Y el ex ministro también de la dictadura, que en este momento no Ya. Pero de las 3 figuras, la persona que tenía la agenda más Cuadra, perdón. Francisco Javier Cuadra. Francisco Javier Cuadra. El joven ministro también. Tal cual. Y de estas 3 figuras, la persona que tenía la agenda más evidente o más estructurada era Jaime Guzmán Errázuriz. Y la única figura que se dice que no la pueden encontrar para avisarle de este inminente atentado es él. ¿Y por qué no pueden avisarle para encontrar? Qué raro. Es un poco inverosímil. La verdad, una persona que tenía una agenda pública muy, muy clara. Ahora, muchos cuentan que él ya sabía, una vez hablando con Longuera, que era el mismo Jardín, lo entrevisté, que él en algún momento él le dijo, porque él tenía que defender una ley, no recuerdo cuál, en el Congreso, La antiterrorista. el antiterrorista, y él dijo, cualquiera de nosotros, si asumimos esto, se expone a un riesgo, y dio a entender que él estaba dispuesto a asumir ese riesgo, que también con su madre. O sea, él algo intuía que podía ocurrir. Él tiene un diálogo con su madre diciendo que si genera esta defensa pública puede ser, digamos, víctima, y él le comenta algo así como uno tiene que como enfrentar las posiciones a la cual lo sitúa la historia, digamos, lo sitúa el destino con una suerte como de hidalguía. También le dice a su hermana que sus enemigos se encontraban más en las cúpulas de poder que en los sectores populares. Entonces, también había ahí una suerte como de entendimiento de lo que le podía, digamos, acontecer. Ya, pero la hipótesis a la que no la cierras en el libro, pero que queda abierta en el libro, es que aquí habría tenido intervención el Mamo Contreras, el general Contreras, posiblemente en el atentado. Es una hipótesis que a alguno les puede sonar retorcida, extraña, inverosímil. A ver, ¿qué fundamentos podrían haber para esa hipótesis? Que no está demostrada, desde luego. Seamos responsables de lo que estamos diciendo, pero lo dejas ahí instalado en el libro, al final del libro. Sí, en términos de rigurosidad periodística, obviamente uno no puede, digamos, aseverar cosas que no estén documentadas, pero primeramente la mayoría de su círculo más cercano plantea esa hipótesis como cierta, o sea, visualiza que en la figura de Manuel Contreras podía estar digitada, digamos, un atentado. El otro elemento interesante es que... ¿Qué es lo que llamas tú digitada, para entenderlo bien? Había una infiltración, eso está demostrado. En el Frente Patriótico. En el Frente ¿De la gente de la DINA o de la CNI o de Contreras? Porque Contreras no sé si seguía ahí en la CNI. De informantes vinculantes a la inteligencia militar. Ya. De aquella época. Yeah. Y incluso miembros del Frente dicen que ellos también podían, de alguna manera, a futuro infiltrar la oficina. O sea, había una suerte como de cruce de informantes por todos lados. En paralelo está el dato de que Manuel Contreras estaba empecinado en poder eliminar
a todos los personeros que tenían conocimiento de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que él mismo había cometido. E incluso pasa con algunos otros personeros, como Berríos, que también terminan siendo, digamos, muertos por personas cercanas a Manuel Contreras. De ahí que mucha gente prevea que esta como digitación podría deberse a una infiltración en la cual se permitió este acontecimiento. Y de ahí que se vuelve más... O sea, alguien, espérate, que estaba operando dentro del Frente Patriótico y que era hombre de Contreras, por decirlo así, y que da la orden desde arriba, ¿cómo es eso? No, ahí uno empieza en una política ficción un poco más amplia, pero sin poder aseverar obviamente de nada. Lo que uno podría entrever es que si estaba la posibilidad de que él fuera una de las víctimas y había una infiltración ya realizada, nadie iba a intervenir que eso aconteciera. Y de ahí que queda muy claro de por qué no se le avisa o por qué no se genera algún tipo de guardia a un senador de la nación que podía ser víctima de un atentado. La relación entre Guzmán y Contreras, ¿qué te llamó la atención? ¿Cómo se dio? ¿Qué fue pasando entre estos dos personajes? Eran figuras diametralmente opuestas, tanto en su garbo, en su talante, en la forma en que reflexionaban, etc. Yo creo que si no se hubiesen conocido en esta arena política y hubiesen tenido una relación de otra índole, igual hubieran tenido discrepancias, digamos, ¿no? Por una parte teníamos a una figura robusta, como Contreras, de gustos muy... Rústico, muy vehemente, muy violento, y una figura de alguna manera mucho más intelectual, mucho más refinada, como era Guzmán, y ambos se encuentran en el momento en que tenían la mayor capacidad de influir en Augusto Pinochet. Ambos habían acumulado poder. Exacto. Y yo creo que Contreras lo visualiza a él como un enemigo natural, tanto de su injerencia con Pinochet, como de la forma en que él podía llevar que la dictadura tomara, digamos, otros cauces, digamos, ¿no? Y es tanto el miedo que le tiene Contreras que Contreras lo investiga. El año 1976, desde la DINA, hace un informe contra él, en el cual lo denosta, intenta de probar su homosexualismo. Le envía, tú cuentas ahí a un agente como para conquistar y para que picara a Guzmán, digamos, y poder demostrar que era homosexual. Pero es siniestro la operación que hace Contreras. Eso lo tomé del libro de Salazar. Es realmente burdo que hayan operaciones de inteligencia de ese talante, pero claro, buscan a unos agentes que lo describen como bien parecido, es decir, era como el agente más guapo que tenía en ese momento, e intenta de tenderle una suerte como de trampa seductora, digamos, a Jaime Guzmán. Pero Guzmán parece que como que lo intuye, lo huele. ¿Eh? Claro, y de hecho nunca se demuestra o nunca logran probar, digamos, eso como si fuese algún elemento probatorio complejo, digamos, ¿no? Y básicamente lo que intenta hacer Contreras es sacarlo del escenario a Guzmán. O sea, él visualiza tempranamente que Guzmán iba a ser un obstáculo para el poder plenipotenciario que él tenía en ese momento en la vida. ¿Cómo era más Guzmán en la intimidad, toda esta intimidad? ¿Era una persona ascética? ¿Cuáles eran sus hábitos, su forma de vivir, su manera de ser? ¿Qué es lo que has podido descubrir de él que te llame la atención? Claro, según los testimonios y toda la documentación del libro, era una figura que tenía mucha capacidad pública, muy encantador, muy dado a las reuniones y a las diversas reuniones, una persona con mucha agenda, que pasaba de un espacio a otro y que en cada espacio donde estaba tenía una voz opinante y tenía, digamos, una voz mandante. Y a la vez tenía una vida privada llena, digamos, de ciertos ritos, ¿no? Su convicción por una misa diaria, su vínculo, digamos, con la música clásica. A mediados de los 80 empezó a articular ciertas prácticas como pasar todos los veranos en Viña del Mar para ver el festival, para reunirse con amigos. Una persona no dada mucho a las fiestas, decía que era casi imposible que bailara. ¿No tomaba? Decía que tomaba una copita de vino para acompañar una buena comida, pero no tenía un desborde por el alcohol, digamos. Entonces, claro, una persona muy comedida y con muchos ritos, digamos, con una agenda muy mecánica. Tú dices que, bueno, tú hablas acá de una cierta genialidad de Guzmán, ¿no es cierto? Habla describe su mapa intelectual, que él hace como una síntesis del conservadurismo chileno, ¿no? Carlismo, corporativismo, neoliberalismo y sionismo, ¿no? Y esa es su mayor genialidad. Citas a Carlos Peña, que lo define como uno de los intelectuales orgánicos más influyentes de la historia política del siglo XX. Hablemos de esa genialidad
política intelectual, de como intelectual orgánico que fue Guzmán. Claro, yo creo que ahí volvemos un poco a lo que mencionábamos anteriormente, que tenía la capacidad de amalgamar diferentes pensamientos y aceptar doctrinas que uno podría ver son contrarias, digamos, a su pensamiento, como el neoliberalismo, por ejemplo. ¿Eso era contrario a su pensamiento? Si uno hace un mapeo, digamos, como estructural de Guzmán, podría entrever que habría una contradicción con aceptar un modelo económico de ese talante, digamos, y con lo que ese modelo económico podía generar dentro de una sociedad. Pero aún así tenía la capacidad de poder aceptar ciertos elementos con el fin de ser, insisto, un abyecto intelectual orgánico. Yo creo que Guzmán tenía muy claro de que quería generar una nueva institucionalidad para el país. Eso él lo comienza a escribir desde el 71, el 72, ya hay columnas sobre eso, y su fin era lograr lo que efectivamente se logró, que era instaurar una nueva constitución, que incluso él en una entrevista con don Francisco dice que él espera que esa constitución ojalá dure muchos años, habla de 80, 90 años, y un poco es lo que estamos no viviendo del todo, pero sí acercándonos. Ya, pero uno podría decir, había una dictadura militar, había dos almas, una más nacionalista y dura, le llamaban, que era la de Contreras, pero había otros personajes, Álvaro Corbalán y una serie de personajes, algunos bien siniestros. Y está esta otra alma, que era la alma gremialista. Se impone la Constitución, pero eso permite un itinerario que permitió la salida, dentro de sus reglas, del dictador. O sea, permitió la salida de la dictadura. O sea, en ese sentido uno podría rescatar tal vez la figura de Guzmán en ese sentido a largo plazo. Porque si hubiera primado o hubiera ganado la otra alma, no habría habido esa salida. No habría entregado el poder Pinochet. ¿Qué habría pasado? Claro, hay un tema muy crucial que tiene que ver con el discurso de Chacarillas, que es lo que trabajé en mi libro anterior, que en ese discurso, cuya autoría es de Jaime Guzmán, se establecen ciertos preceptos temporales, como dices tú. Es decir, se establece que va a haber una suerte de agenda vinculado a un proceso constituyente, a una temporalidad, digamos, de este gobierno dictatorial y un futuro en el cual supuestamente ya esta constitución establecida iba a operar dentro de una suerte de futura democracia. Yo creo que Guzmán tenía esa claridad y por eso cuando él termina, digamos, de poder lograr el proceso constituyente, comienza a salir del escenario, digamos, político y de la cúpula, la política más dura, y se comienza a volcar más a la sociedad civil. O sea, yo creo que él entreveía lo que iba a pasar a futuro y por eso toma las decisiones que toma, digamos. Y bueno, y ahí empieza a crear la UDI. ¿Cómo pensaba él este partido? Ahí también hubo una genialidad política, el tipo de partido que pensó, cuál era el horizonte de ese partido, cuál era el proyecto político, cuál era la especificidad de ese proyecto político. Bueno, a mediados de los 80, particularmente del 86 en adelante, comienzan estos diálogos en los cuales hay una idea de generar una institucionalidad, digamos, política de manera más robusta. Se describen en el libro algunos debates internos que hubo en torno a Renovación Nacional UDI, a hacer algo mayor, etcétera. Pero en el caso particularmente de la UDI popular, que es un poco el ideario más fuerte de Guzmán, se trataba de generar un partido en la cual sus bases ideológicas del primer Guzmán estuvieran totalmente asentadas, pero digamos con una sintonía hacia lo que las clases populares, digamos, tenían como interés o tenían como percepción de lo político. Me llamó mucho la atención el desprecio de Lucía Iriart de Pinochet por Guzmán. En el libro voy a citar ese fragmento. A ver, porque uno pensaría que Pinochet le había puesto oreja, lo había aceptado, le había dado un espacio de poder a Guzmán, y Lucía Iriart supone que tenía ascendiente sobre Pinochet, ¿no? Y cuando cuando se entera de la noticia, esto es, bueno, esto ocurre en una nota sobre el plebiscito. Al enterarse Lucía Iriart de que Guzmán opinaba que su marido debía abandonar el cargo en el caso que perdiera la votación, estamos hablando de Pinochet, la mujer habría dicho una frase similar a la de Contreras: ¿qué se cree ese mocoso petulante? Es una mosca insignificante. Y entonces, ¿qué pasaba con Pinochet y con Guzmán al final? A ver, ¿qué pasaba ahí? Bueno, el caso de Lucía Iriart con Jaime Guzmán también había una suerte de enemistad natural parecida a la de Contreras, sobre todo porque al inicio de la dictadura cívico-militar se estableció estas secretarías, ¿no? En las cuales tenían como por fin, de alguna manera, tener algún tipo de influencia dentro de la sociedad civil. Y ahí había una pugna entre la Secretaría Nacional de la Juventud,
en la cual estaba la figura de Jaime Guzmán, con la Secretaría de la Mujer, donde estaba Lucía Iriart. Y los conatos parten desde esa data, digamos, estamos hablando de 74, 75. De ahí que cuando Guzmán asevera eso, ya Lucía Iriart lo tenía como un sujeto totalmente denostable y era, digamos, su enemigo político de mucho tiempo. ¿No investigaste, o sea, o más en profundidad, el senador Guzmán en el periodo como senador, digamos, como articulador político, como adaptándose a un nuevo tiempo, a los nuevos tiempos que venían, ya estaba cambiando, hay un gobierno que ya no era el de Pinochet, un gobierno civil, de la concertación, etcétera, la relación con Gabriel Valdés, ¿cómo operó, cómo actuó? ¿Qué nos revela esa etapa de la vida de Guzmán? Sí, es una etapa, bueno, no está investigada como en profundidad en el libro, porque es una etapa primero breve, pero sí lo que ¿Cuánto duró de senador? Duró aproximadamente un año y algunos meses, ¿no? Sí, muy poco. Y estamos hablando de una institucionalidad muy frágil en ese momento. Pero sí se vislumbraba que Guzmán era una figura de mucha, primero, articulación y de diálogo entre diferentes espacios. O sea, uno podría prever que si hubiese seguido vivo dentro de una senaduría, él hubiese sido como un candidato idóneo o la figura idónea para ir a minar votos para ambos lados, digamos, ¿no? Porque tenía esa ¿Un hombre capacidad. capaz de articular acuerdos? Yo diría que tender puentes, diría. Tender puentes. Y a la vez es una persona que tenía mucho conocimiento de las otras figuras. O sea, una persona que realmente los conocía, que había compartido con ellos, que tenía, hoy día diríamos que tenía un WhatsApp directo, digamos, ¿no? Entonces hubiese tenido esa capacidad. Me imagino que habría sido si hubiera estado Guzmán vivo, yo digo, y hubiera sido todavía senador, porque hay varios que se reeligen por mucho tiempo, los senadores aquí son casi vitalicios. Claro. Hay varios de variedad. Y le hubiera tocado el proceso constituyente, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pensado? ¿Qué habría dicho Guzmán ahí en ese escenario? ¿Cómo te lo imaginas tú? A ver, ya que conociste y entraste un poco en el alma de Guzmán, a través de tu biografía. Uy, esto ya es una política ficción muy interesante. Pero entretenida y me gusta hacerla. Pues sí, tal cual. Yo creo que hubiese defendido mucho el proceso constituyente y la Constitución de 1980. Él tenía una capacidad de defender su legado, su obra de una manera muy vehemente. Pasa mucho también, es un ejemplo quizá un poco lejano, pero cuando él empieza a defender el Festival de Viña, que es particularmente el año 87-88, donde más crítica recibía el festival por un poco que básicamente nublaba la realidad de la época y la crisis que tenía la dictadura y este deseo de retrotraer a un gobierno democrático, Guzmán con mayor vehemencia defendía eso porque quería como un poco aferrarse al estado de las cosas. Yo creo que hubiese sido un gran defensor, digamos, de su proyecto y una figura muy compleja, digamos, en todo lo que fue la constituyente. No hablamos de la pasión, hablamos de la música, la ópera, la pasión de Guzmán por el fútbol. Yo creo que el fútbol fue muy importante en su vida, en su manera de entender. Incluso, bueno, Camus ha dicho siempre que el fútbol es la gran escuela de la vida, ¿no es cierto? Guzmán y el fútbol. Bueno, Guzmán tiene una suerte de herencia futbolera de parte de su figura paterna. Él era una persona muy vinculada a la Universidad Católica. Se sabe que Guzmán iba todos los fines de semana, digamos, al estadio, pudo estar en la caseta muy tempranamente contemplando los partidos de la Católica, y él fue un futbolero muy teórico, digamos, ¿no? Era una persona que reflexionaba del fútbol, sabía de historia de fútbol. Un intelectual del fútbol. Llegó a cubrir un mundial, el mundial del 82. No Guzmán te puedo creer. Va de reportero. ¿Cómo lo cubre? ¿Cómo lo mandan de reportero? ¿Quién lo manda de reportero? Lo mandan de reportero, él escribe en ese tiempo, si mal no recuerdo, para Ercilla. Claro. Y creo que la segunda también hay columnas de él, y escribe una columna diaria, reflexiona sobre todo el acontecer mundialero, reflexiona geopolíticamente del mundial, cosa que es muy interesante, y años después escribe una columna donde atisba la necesidad del VAR. Él dice directamente que a futuro será una obligación. Pero eso es profético. A futuro, dice, será una obligación que los referees puedan detener una jugada y revisar las grabaciones. Que a mí me enerva cuando ocurre eso. Yo, como espectador del fútbol, encuentro que es terrible. Pero mira, él se adelantó a aquello. Oye, hincha de la Católica, imagínate que hubiera seguido vivo Guzmán, seguimos con la política ficción, y se hubiera encontrado con Boric en el estadio. Oye, eso habría sido de película. Eso es para una novela. Eso es para una novela total. Distópica. Una novela distópica con Boric y Guzmán gritando por la Católica en el estadio. La última pregunta, a los que quieran seguir profundizando en la figura de este apasionante personaje de la política chilena, pueden leer Animal Político, un perfil de Jaime Guzmán, de Guido Arroyo, editado por Debate. ¿Tú crees que Kast de alguna manera recoge o es el heredero
de la posta y de lo que fue Jaime Guzmán, o está a años luz de él? ¿Cómo lo ves tú? Kast y Guzmán, porque ahí hay una disputa ahora importante, ¿no es cierto? La UDI siente que ellos son el verdadero, Longueira, Kast. ¿Quién toma esa posta? Kast y Guzmán. Yo creo que los preceptos del primer gremialismo, del gremialismo más vinculante a algunos resabios de fiducia, del gremialismo más antimarxista, están encarnados un poco en la figura del presidente actual. Pero el segundo Guzmán, el Guzmán articulador, el Guzmán que hablábamos, que tendía puentes, que leía lo popular, me parece que no está encarnado en la figura, digamos, O sea, no tendría esa capacidad de vincularse con lo popular, con la realidad, con la calle, una cosa así. Yo creo que ¿Le faltaría que eso? faltaría bastante. Ya. Guido, te quiero agradecer esta visita que me has hecho esta tarde de lunes aquí en el jardín. Conversamos de poesía, conversamos de político, animal poético, animal editorial eres tú y animal político. Muchas gracias por esta conversación. Un placer, Cristian. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana aquí a la misma hora, a las 7 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín, con otra conversación tan interesante, espero, como esta. Muchas gracias por habernos acompañado, porque nos hemos acompañado ustedes, a mí y yo a ustedes a esta hora de la tarde. Hasta mañana.